Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Convención de los Derechos del Niño establece que son niños y niñas toda persona menor de 18 años. ¿Por qué es importante la diferencia entre niños, niñas y adolescentes y la protección jurídica de cada uno? La Convención de los Derechos del Niño establece que la protección se debe llevar a cabo frente a todas las personas menores de 18 años de edad. Sin embargo, la Constitución colombiana establece esa misma clasificación, pero especialmente hace una diferencia entre aquellos que tienen entre 0 y 12 años y aquellos que tienen entre 13 y 18 años, contemplando a estos segundos como adolescentes, frente a los cuales se requieren algunos ejercicios adicionales para que su participación pueda ser mayor en las decisiones que puedan afectar el ejercicio de sus derechos. En relación con aquellos en que se encuentran entre 0 y 12 años, la especial protección que requieren del Estado exige que haya planes, programas y proyectos específicos que les permitan a ellos la garantía de sus derechos en compañía de la sociedad y de la familia. El ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes está marcado por características físicas, emocionales, sociales y cognitivas. Primera infancia entre 0 y 5 años. Infancia de 6 a 12 años. Adolescencia de 13 a 18 años. Jóvenes de 18 a 28 años. Los niños, niñas y adolescentes son víctimas del conflicto armado cuando son reclutados ilícitamente por grupos organizados al margen de la ley de forma permanente o transitoria, por engaños o por fuerza, por desaparición forzada, secuestro, lesiones por minas antipersonal y municiones sin explotar, violencia sexual que comprende el acceso carnal violento, el acto sexual abusivo, la planificación reproductiva y fertilización forzada, la explotación sexual, prostitución, esclavitud sexual y embarazo, abortos forzados y esterilización forzada, homicidio, orfandad por causa de muerte de sus padres, teniendo derecho a la reparación integral, incluida la restitución de tierras de sus padres, desplazamiento forzado. La Corte Constitucional, mediante Auto 251 de 2008, estableció que los niños, niñas y adolescentes son las víctimas más débiles e indefensas de la población desplazada. Afecta el proceso de desarrollo individual y se considera una vulneración profunda, grave, sistemática y concurrente de derechos fundamentales prevalecientes. Los niños, niñas y adolescentes son el 28% de las víctimas del conflicto armado interno. Toma de declaración. Si el niño, niña o adolescente se presenta a rendir declaración como víctima, directamente o a través de algún familiar, tenga en cuenta que debe informar inmediatamente al ICBF, Comisaría de Familia, Inspección de Policía y Unidad para las Víctimas para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos. Si son niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas, debe informarse también a la autoridad tradicional. Si son registros de sujetos colectivos, se propiciará la identificación e individualización de los niños, niñas y adolescentes. Debe visibilizar la existencia de menores de 18 años dentro del núcleo familiar en el caso de desplazamiento forzado. Promover la realización de jornadas de toma de declaración en centros zonales del ICBF. ¿Cuál es la importancia de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos? La falta de madurez física y mental exigen cuidado y protección especial para los niños de parte de la familia, la sociedad y el Estado. Es importante que todos y todas los adultos y las adultas tengamos la capacidad de reconocer a los niños como sujetos de derechos desde el mismo momento en el que ellos nacen y hasta el mismo momento en el que de alguna manera cumplen los 18 años y la protección específica que requieren independientemente de su sexo, de su religión, de su procedencia social, procedencia de sus padres y de su capacidad económica. En esa medida, todas las autoridades del Estado tenemos la obligación de generar medidas específicas para la atención de los niños y las niñas, especialmente cuando se encuentran en condición de víctimas del conflicto, frente a los cuales la respuesta que tenemos que brindar debe ser adecuada a sus capacidades, a sus necesidades y especialmente al reconocimiento de su condición de víctimas del conflicto armado. ¿Qué medidas de asistencia debe proveer el Estado a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado?
Reestablecimiento de sus derechos, prevalencia de sus derechos frente a los demás, entrega de ayuda humanitaria por parte de las entidades territoriales, la prestación del servicio de salud de manera inmediata, acceder a la ayuda humanitaria de emergencia y de transición de forma prioritaria a través de su núcleo familiar cuando son víctimas de desplazamiento forzado. ¿Cuáles son las medidas de reparación individual y colectiva a que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes? Tienen derecho a una reparación integral que se lleva a cabo a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, del cual hace parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar especialmente toma las medidas propias del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, las cuales deberán ser complementadas con la totalidad de integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas a efectos de que ellos puedan lograr una reparación integral efectiva. En materia de reparación individual en relación con niños, niñas y adolescentes, es importante resaltar la importancia de la constitución del encargo fiduciario que se establece en favor de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado a efectos de que ellos puedan invertir ese dinero una vez que cumplan los 18 años en proyectos productivos y en su proyecto de vida que les pueda generar una reparación integral. Vale decir, en relación con el tema, que es indispensable que la unidad de víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas generen un acompañamiento permanente al niño y a la niña para que esté en condiciones de invertir adecuadamente el dinero y para que pueda generar proyectos productivos que favorezcan su reparación integral. Todos los funcionarios que atienden niños, niñas y adolescentes desde el mismo momento en que inician el proceso de reparación integral, en el mismo momento en que se toma la declaración, reconozcan las particulares condiciones de los niños, niñas y adolescentes que se pueden acercar a solicitar sus servicios. Especialmente deben tener en cuenta la necesidad de que en todo momento y en todas actuaciones estén acompañados del defensor de familia, de sus padres o de los adultos que sean responsables del cuidado y de la garantía de los derechos de los niños. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Prosperidad para todos.